Esto es Buenos Días por BPI TV. Hoy comenzamos en esta primera parte de las entrevistas analizando cuáles son los desafíos que enfrenta el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, cómo han sido recibidas sus medidas en ese país a un mes de su gestión. Estaremos conversando con la politóloga Elena Rodríguez Carmelich. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por su tiempo y por poner en contexto a nuestra audiencia. Quisiera que comenzáramos hablando de cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado el presidente Milei a tan solo un mes del inicio de su gestión. Bueno, lo principal, como él remarca siempre, ¿no?, es contener el tema de la inflación, ¿no?, que venía acelerándose. Justamente en diciembre tuvimos un 25,5% de inflación mensual, alta, lógicamente, pero bueno, lo que promete el presidente es, y ya lo dijo varias veces, es que estos 6 primeros meses, o al menos este primer año, la inflación va a ser así de alta. De hecho, ellos desde el gobierno esperaban que fuera casi de un 40%, entre un 35 y un 40, y bueno, quedó un 25, por lo tanto en ese sentido se ven optimistas. Pero es cierto que en el bolsillo de todos los argentinos, bueno, se sintió mucho este último mes, ¿no? Sí, es que vemos además los anuncios en la prensa donde señalan que ha sido la inflación más alta de los países de América Latina y la inflación más alta incluso en las últimas 3 décadas, algo que tiene un impacto directo en los ciudadanos. De las medidas que ha tomado el presidente Milei en materia económica, ¿cuál considera usted que ha sido la más asertiva para tratar de recortar el gasto público y también de promover una estabilidad de alguna manera económica? Bueno, lo cierto es que por ahora no podemos saber cuál es la receta que está funcionando porque todavía no se están viendo resultados, eso es lo cierto. Vamos un mes y la inflación, de hecho ya advirtieron que para enero también va a subir, por lo tanto no se está viendo en principio ninguna mejoría. Las mejoras se prometen de aquí a 6 meses. Pero sí podemos destacar, bueno, o por lo menos es de la última semana, ¿no?, este famoso decreto DNU, como le llamamos nosotros, decreto de necesidad y urgencia, que tiene un montón de desregulaciones con respecto a la economía en general. Hay muchísimos puntos para analizar. Y bueno, se espera que eso por lo menos vaya mejorando el tema de la economía, ¿no? Está, por ejemplo, la derogación de la ley de góndolas, de precios justos, y la derogación de ley de alquileres, que era algo que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es donde estoy yo, tenía muy frenado el mercado, con un problema habitacional importantísimo, donde no se consiguen alquileres, no se consigue vivienda. Entonces se espera por lo menos que con la derogación de esta ley ese mercado se abra, ¿no? Lo cierto es que, por eso, en términos macroeconómicos, obviamente los resultados no se están viendo a un mes, sí se siente mucho la inflación, el mes de enero también va a ser fuerte, pero sí podemos destacar que algunas regulaciones, ¿no?, en principio parecieran descomprimir ciertos mercados que estaban frenados. Sí, claro, entendemos que es muy prematuro a tan solo un mes de gestión. Tú que estás allá, Elena, coméntanos un poco cómo el tema de la inflación ha ido cambiando los hábitos de consumo, por ejemplo, de los ciudadanos en Argentina, tomando en cuenta esos gastos que refieres de los alquileres, no sé cómo está el tema de la comida, el empleo. Sí, bueno, en el supermercado es donde más se sintió. Se nota muchísimo porque justamente al eliminar la ley de góndolas y de precios justos, bueno, lógicamente las cadenas de supermercados y las empresas de consumo masivo, lógicamente tuvieron que acomodar los precios que venían estando retenidos, ¿no? Estaban vendiendo, entonces tuvieron que acomodarlos al precio real. Eso se sintió muchísimo en las compras. Se estima que una familia tipo, el último mes, de 2 adultos y 2 menores, necesitó cerca de 220.000 pesos, ¿no?, mensuales para hacer esa compra, que equivaldrían más o menos al cambio que está hoy el dólar, serían $220 mensuales para hacer esa compra, que es un salto casi al doble, ¿no?, de lo que se venía en el mes pasado. Eso es lo que más se sintió. Después otra cosa es las de regulación, o por lo menos también se sacó el tope que tenían las prepagas, que es el seguro médico privado que se puede pagar. Eso también se sacó esa regulación, por lo tanto aumentaron en el último mes un 40%. Entonces, tanto lo que es salud y consumo de alimentos, y en medicamentos también una fuerte inflación, son las cosas donde más se sintió y donde muchas personas están empezando a especular, ¿no?, a decir, bueno, ¿dónde recorto con las comidas?
si me paso al servicio público y gratuito, ¿no? En Argentina tenemos un servicio público y gratuito de salud, y dejar de pagar entonces ese seguro médico privado. Se está viendo ese tipo de reacomodamiento, ¿no? Y después, con respecto al empleo, en principio no hay mayores complicaciones, dado que también se cuenta dentro del desempleo, se deja de lado a quienes reciben un plan social, ¿no? Por lo tanto, el desempleo hoy en día es muy bajo, pero hay mucho Entiendo. mercado informal. Sí, entiendo. Mucha gente que de pronto tiene que hacer otras cosas para poder incrementar los ingresos. Elena, háblanos un poco acerca de cuál es el estatus actual de la negociación para el refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ayer las últimas noticias, también es muy reciente, el gobierno logró que el Fondo Monetario refinancie la deuda y que les otorgara un importe que en este momento no recuerdo. Por lo tanto, en ese sentido, serían buenas noticias para el gobierno, para poder seguir adelante, Sí, ¿no? serían Con las 4.700 millones de dólares. Exactamente, sí, eso fue el desembolso. Así que en principio serían buenas noticias para atravesar estos meses, ¿no? Que se vienen complicados. Sí, ¿cuáles crees tú que serían los escenarios más importantes y los temas, los puntos más importantes a abordar en este año 2024? Bueno, yo en principio yo creo que vale destacar esto porque estos días estamos todos atentos porque se vino toda esta semana de debate, de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, justamente para rechazar o refrendar este decreto de necesidad y urgencia que envió Milei, que tiene 183 páginas y modifica 664 artículos. Es lo que le llaman acá la ley ómnibus. Para nosotros el ómnibus es un bus, entonces se llama de esa manera justamente por todas las modificaciones que tiene. Y todo eso va a impactar, ¿no? Ya está impactando porque está en vigencia. Ese decreto ya entró en vigencia el 9 de enero, por lo tanto ya nos está cambiando la vida cotidiana, que por ejemplo tiene que ver también con la desregulación, donde las empresas o los bancos que otorgan las tarjetas de crédito también no tienen límites para cobrar los intereses punitorios. Bueno, como te comentaba, el tema del seguro médico, la ley de góndolas, el tema de los alquileres, que eso es algo positivo en principio porque el mercado reaccionó bien y ahora hay más oferta de alquileres, por lo menos en estos últimos días, un poquito más. Y después tiene que ver con el mercado laboral, ¿no? De pasar de 3 meses de prueba a 8 meses de prueba, donde se recortan los importes de indemnización por antigüedad. Los descuentos en los recibos de sueldo ya no se pueden hacer más, todo lo que tenía que ver con asociaciones gremiales o sindicatos. Y otra cosa importante es el control a las manifestaciones callejeras, que también lo pudimos ver durante diciembre, ¿no? Donde hubo un fuerte control a estas organizaciones sociales que hacen marchas, cortan la calle, reclaman obviamente por los beneficios sociales que están cobrando para que los aumenten, pero hubo un fuerte control donde se decía quien corta la calle no va a cobrar ese plan, o sea que eso es algo importante que se va a sentir durante el año. Y otra de las cosas, que entre muchas, ¿no? Porque son muchísimas, Sí, claro. pero a destacar tiene que ver con modificar la reglamentación electoral, ¿no? Con cómo elegir a los representantes. También eso se está discutiendo en estos días, vamos a ver cómo va a quedar. Y lo otro, también no menos importante, es la posibilidad de privatizar cualquier empresa pública, ¿no? En principio ya pasaron todas de ser del estatus de sociedad del Estado a sociedades anónimas. Esto permite que, bueno, puedan ser privatizadas, y eso también estamos a la espera de ver si efectivamente, ¿no? Se van a privatizar, cómo, quiénes las comprarían. Estamos todos a la expectativa de ver qué va a pasar, ¿no? Con estas medidas, porque ya están en vigencia y hay que ver cómo van a impactar. Sí, claro, entiendo. ¿Y cómo ha sido hasta ahora la relación del presidente Milei con el Congreso? Bueno, en principio es complicado porque se está como reagrupando, ¿no? Todas las fuerzas de oposición, ¿no? Ahora, bueno, el bloque de Juntos por el que era el bloque de Juntos por el Cambio, ya hay un sector de Juntos por el Cambio que tiene que ver con el radicalismo y el peronismo federal, que ya decidieron conformar un bloque aparte, por lo tanto hay una negociación distinta. El bloque que quedó de Juntos por el Cambio, que apoyó a Milei en las últimas elecciones, también está reformulando si va a ser oposición o va a apoyar al gobierno. Y lo mismo pasa con el kirchnerismo, que en principio sería oposición. Por lo tanto,
está todo por verse cómo van a jugar estos apoyos, ¿no? Dado que Milei no tiene, lo sabemos, no tiene mayoría propia en el Congreso, entonces sí o sí va a tener que negociar con algún otro bloque que decida apoyar algunas medidas, ¿no? Sí, y en el caso del kirchnerismo, ¿cómo ha tomado hasta ahora estas propuestas de gobierno? Bueno, en principio el kirchnerismo más duro, lógicamente, se está oponiendo, ¿no? A todo este DNU. Eh, Están, lógicamente, las comisiones que fueron durante toda esta semana, se están tratando tema por tema, ¿no? Secretaría por secretaría, hay comisiones de diferentes temáticas, por lo tanto participan diputados que tengan que ver con esas temáticas, pero en su gran mayoría están rechazando, ¿no? El DNU casi en su totalidad. Pero está por verse a ver si se puede negociar algunos artículos que tengan que ver con algunas desregulaciones en particular. Claro, Todo para, está por verse. sí, yo entiendo que están en etapa de organización porque, bueno, tan solo tiene un mes en el poder, pero con respecto a lo que había prometido en campaña y a los puntos más importantes a lograr con la comunidad internacional, ¿cuáles han sido los puntos claves que tú consideras que ha anunciado Milei en materia de política exterior? Bueno, lo principal y más controvertido, ¿no? Sobre todo para los argentinos, es el tema del Papa. Milei, el Papa argentino, ¿no? Milei había dicho en su campaña, lo había mencionado de una manera terrible, lo había, bueno, insultado, que era no recuerdo la palabra exacta, si era el maléfico en la tierra. Bueno, que cayó muy mal, ¿no? Muchos sectores. Sí. Argentina es un país donde la mayoría de la población suele ser católica, entonces, bueno, había caído muy mal eso. En un principio se pensó que eso podía afectar las elecciones, pero no, por lo tanto ganó. Y ayer justamente la última noticia fue que finalmente le envió una carta de invitación al Papa para que venga a la Argentina cuando quiera, de la manera que quieran, como quiera, y está pensando en viajar él mismo también, ¿no? Milei mismo para allá. Por lo tanto, eso es como su primer relación con el Vaticano, intenta tener buenos vínculos, ¿no? Y después el otro conflicto, o por lo menos entredicho que hubo en los últimos días, también tiene que ver ahí entre China y Taiwán, que parecería, o por lo menos hicieron correr un rumor, que la canciller de Argentina, Diana Mondino, habría tenido relaciones con la representación de Taiwán en Buenos Aires, cosa que obviamente a la embajada china no le gustó. Después tuvieron que desmentirlo, así que también están ahí tratando de recomponer las relaciones con la embajada china en Argentina, por lo menos dejando claro esta situación. Y después queda pendiente, lógicamente, bueno, ya está enviado el pliego, pero falta todavía que se apruebe por diputados, la designación de por lo menos los principales embajadores a los destinos, bueno, comercialmente más importantes. Se está esperando eso también. Y después, bueno, faltan un montón de embajadas para ver si se van a designar embajadores. Pero bueno, también hay un tema de restricción presupuestaria que el mismo presidente, para todo este tipo de cosas, es el que dice no hay plata, ¿no? Entonces también se espera, por lo menos lo que se dice es que podría ser bastante cauteloso a la hora de nombrar nuevos embajadores, porque todo eso implica un movimiento de recursos. Sí, claro. Ante estas actitudes un poco polémicas como lo que ocurrió con el Papa, que mucha gente se preguntaba, pero ¿por qué caer en este tipo de señalamientos cuando sabe que la mayor parte de la población es católica? Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es la percepción en líneas generales que tiene el ciudadano argentino sobre su presidente? ¿Tiene un buen nivel de aceptación? ¿Y cuál es el manejo que le dan los medios de comunicación a su actuación? Bueno, por ahora todos, el comentario, ¿no? Y lo que todos dicen, y es así, ¿no? Siempre a los presidentes se les da este periodo de gracia que nosotros llamamos la luna de miel, esperando, ¿no? Estamos todos a la expectativa de ver si efectivamente va a funcionar todas estas medidas de shock, como él mismo las llama, ¿no? Sí. En principio, la gente, lo más llamativo fue, ¿no?, que el día de la asunción de Milei, que obviamente vinieron mandatarios de todo el mundo, entre ellos Zelensky, el presidente de Ucrania, en su discurso dijo esto, ¿no? No hay plata, y lo dijo muchísimas veces, la situación es grave, no hay plata. Y lo que más llamó la atención fue la gente que estuvo ahí en las afueras del Congreso cuando él dio este discurso, justamente dirigiéndose a la gente que estaba en la calle, que también
no suele suceder, es la primera vez que un presidente lo hace, por lo menos desde la democracia. La gente gritaba, ¿no? Como victoriaba de alguna manera o celebraba el no hay plata, ¿no? Como hasta en un tono gracioso y cómplice, ¿no? Como diciendo, es verdad, no hay plata, como que en algún punto la ciudadanía todavía está apoyando estas medidas de shock porque sabe que la situación es crítica y que no hay plata. Entonces es, bueno, démosle un tiempo de gracia para ver si estas medidas de shock justamente funcionan para revertir esta situación y se empiezan a ver no, los saldos positivos de esto, que es lo que aún todavía no sabemos porque entendemos que hay que darle tiempo. Eso por parte de la ciudadanía y por parte de los medios lo mismo, ¿no? Se trata con mucha cautela toda la información de gobierno, hay un vocero presidencial que habla todos los días con la prensa y explica punto por punto, por lo tanto el periodismo también está expectante de ver, de dar este periodo de gracia y ver si efectivamente funciona. Sí, claro. ¿Cuáles serían las perspectivas del gobierno de Milei para este año? Sabemos que hay muchas expectativas en materia económica, pero ¿cuáles son esos puntos que son de gran interés para la ciudadanía, para el ciudadano de a pie, como le decimos nosotros? Sí, y yo creo que, y Milei también ganó por eso, ¿no? Él es un economista y es el primer presidente en haber ganado elecciones hablando justamente de la economía. Yo creo que lo importante fue que logró visibilizar o hablar de economía en los medios, ¿no? Era el único candidato que hablaba de economía en los medios y ganó por eso, que es raro en un político, ¿no? Los políticos suelen hablar de temas un poco más generales y no tanto de política y explicando tan al detalle. Y eso generó un impacto en la ciudadanía y sobre todo en los jóvenes, que es su electorado más fuerte, ¿no? De interiorizarse por la economía, que generalmente no es un tema que traiga, que tenga muchos seguidores. Entonces mucha gente se empezó a interesar en economía, en ver cómo funciona, en ver cómo se resuelve. Y yo creo que lo votaron justamente diciendo, bueno, tenemos un economista que va a saber cómo resolverlo. Y yo creo que la primera expectativa está puesta en eso, ¿no? En que pueda resolver la inflación que ya veníamos acumulando. No es esta última inflación del último mes, sino de estos últimos 4 años y más también, si se quiere, porque nunca paramos de tener inflación y siempre fue creciendo, nunca disminuyó. Por lo tanto, la primera expectativa está puesta en esa y la segunda, yo creo, en su principal aliada, que es Patricia Bullrich, quien fue su contrincante o su adversaria, por lo menos en las candidaturas presidenciales, y que después se sumó al apoyo de Milei, que actualmente es la ministra de Seguridad, donde está teniendo un fuerte impacto en las medidas que está tomando, que también son de shock, pero parecidas a las que supo hacer cuando ella ya fue ministra de Seguridad con Macri, que tiene que ver con esto, ¿no? Con ordenar las calles, con frenar la protesta social, en el sentido de no censurar la protesta, sino de que también quienes quieren circular necesitan ir a trabajar al médico, lo que fuera, puedan hacerlo. Por lo tanto, yo creo que las dos primeras expectativas están puestas en eso, y después en términos sociales, su ministra, que es Sandra Petovelo, también están haciendo como un exhaustivo detalle de quiénes son los beneficiarios, ¿no? De estos planes sociales, y ya se han descubierto muchas irregularidades, ¿no? Que tiene que ver con personas que capaz eran dueñas de un barco o habían hecho viajes al exterior, bueno, tenían como movimientos económicos extraños para tener que recibir justamente un beneficio social. Entonces mucha gente, muchos ciudadanos de clase media o clase media baja, que les cuesta llegar a fin de mes y no reciben ayuda social, estas injusticias lógicamente les molestaba muchísimo, y yo creo que esa expectativa está también puesta en eso, ¿no? En ver bien quiénes son los que reciben las ayudas sociales y eliminar sobre todo a los intermediarios, ¿no? Hay muchas organizaciones que hacen de intermediario y le cobran un porcentaje al beneficiario final, justamente por decir yo te consigo que cobres este beneficio social. Por lo tanto, mucha corrupción, muchas irregularidades en torno a eso, que la ciudadanía está esperando que efectivamente también se ordenen. Por lo tanto, podríamos resumir que es una esperanza de arreglar la economía y ordenar las cuentas públicas y la seguridad. Claro, rescato esa frase de que se está en luna de miel con el presidente y el ciudadano le está dando ese voto de confianza. Esperemos que no se le defraude. Gracias por acompañarnos, Elena. Feliz día para ti y excelente análisis. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ustedes y buen fin de semana.
Hasta luego. Estábamos conversando el día de hoy justamente con Elena, quien es analista político, sobre la situación, las perspectivas y los desafíos que tiene en este momento el presidente de ese país, Javier Milei, a un mes en su gestión.